Bienvenidos a un video más donde vamos a hablar sobre qué es lo que nosotros debemos de hacer antes de que construyan nuestra casa, nuestro local, nuestro departamento o lo que sea. Bueno, una de las cosas que sucede más en la construcción, pues bueno, son los agrietamientos en muros. Y esto nos damos cuenta, o bueno, aparecen en los primeros meses, incluso al año o a los 2 años aparecen este tipo de fisuras, grietas, como podemos ver aquí, casas ya dañadas. Y pues bueno, esto se da por varias razones. Y la principal es porque no se hicieron los análisis adecuados. En muchos de los casos, muchos constructores, pues bueno, construyen una casa y no hacen ningún plan o no hacen un plan de cómo se va a ejecutar eso. No hacen un plan de qué elementos se le van a colocar, de qué acero se le va a colocar, el número de varilla, el número de estribo o la malla, qué tipo de malla electrosoldada se va a colocar. Bueno, son muchos factores que uno debe de primero tener ese tipo de valores, y obviamente ese tipo de valores se sacan a partir de un análisis. Después del análisis podemos generar lo que son los planos estructurales, que pues bueno, son prácticamente estos planos estructurales en donde uno coloca cuánta cantidad de acero va a llevar, para qué, para que no ocurran agrietamientos en muros, losas, incluso en los marcos de las ventanas o puertas. Para eso nosotros colocamos una cierta cantidad de acero y también, por supuesto, una cantidad de concreto, para que no ocurran ese tipo de daños, como los podemos ver en la imagen aquí, que vemos cómo está agrietado lo que es este marco de ventana, que llega desde este extremo prácticamente hasta la losa. Para nosotros evitar ese tipo de detalles, pues bueno, siempre confinamos, colocamos un castillo y una ligera cadena en esta parte. ¿Para qué? Para que no ocurran ese tipo de grietas. Para esto obviamente tenemos lo que es un reglamento que nos exige prácticamente ese confinamiento que les comento. Nos lo exige para que no ocurran ese tipo de agrietamientos. Ahora tenemos otro tipo de agrietamiento que es en muros, y esto se da cuando hay un asentamiento de suelo. Ahora, mucho constructor se escuda en que es algo normal que pasa, un asentamiento es algo normal que pasa. Pues realmente un profesionista, pues bueno, no comenta ese tipo de detalles de que fue por un asentamiento, porque se está asentando la casa. Realmente lo que nosotros sabemos es prácticamente que no se hizo un análisis adecuado o que no se estructuró de la manera adecuada. Por eso se genera ese tipo de problemas. Aquí podemos ver otro asentamiento diferencial, en el cual prácticamente esta parte de aquí, este extremo, pues bueno, se fue bajando lo que es la cimentación. Se baja por varios motivos. El principal es prácticamente porque hay una consolidación o se comprime mucho lo que es este suelo debido a la carga, y pues bueno, eso hace que se vaya bajando lo que es la estructura, y por eso genera este tipo de grietas en muros. Aquí tenemos un gráfico un poquito más posiblemente explicativo, en donde si nosotros tenemos más carga de este lado, pues obviamente se va a asentar de este lado. Ahora, hay otra variable en la cual el suelo es más débil de un lado que de otro. Entonces, al ser más débil un lado que el otro, pues obviamente va a tener menor resistencia y aunque tengan la misma carga este lado que este lado, pues bueno, el suelo se va a asentar más de este lado, se va a consolidar. Ahora, se consolida o se asienta porque realmente no se hizo un análisis, no se revisó lo que es el suelo y simplemente se desplantó. Pero ¿qué pasa si nosotros hacemos un análisis de suelo y lo que es un análisis estructural? Pues obviamente es altamente probable que no ocurra este tipo de daños. Si llegase a ocurrir, y en casos extremos que lo he visto, es cuando tenemos algunos socavones en la parte de abajo, y pues bueno, no lo podemos ver con la simple geotecnia.
ahí ya van temas un poquito ya más complejos, que es la geofísica, la cual haces un estudio y bueno, te arroja valores de velocidad del suelo y entonces ahí puedes ver si hay algún hueco abajo. Pero bueno, si ya es un caso más extremo y poco probable. Ahora, sí hacemos ese tipo de estudios de geofísica, pero para edificios. Para cuando tenemos grandes cargas, pues bueno, sí hacemos ese tipo de análisis. Cuando son casa-habitación, pues bueno, con una simple compactación del suelo, obviamente tendríamos que quitar lo que es el recubrimiento, la capa vegetal, cualquier suelo que no tenga una buena resistencia, y ahora sí desplantamos de ella, compactamos, y en esa compactación, pues bueno, se vería alguna anomalía de asentamientos grandes o todo ese tipo de detalles. ¿Por qué? Porque las máquinas tienen un grado de compactación, el cual es algo amplio para una casa. Entonces, si yo compacto con una máquina, pues generalmente la máquina compacta lo que podría compactar lo que es una casa promedio de dos niveles. Ahora, una vez explicado esto, pues bueno, una de las cosas más importantes, recapitulando, son los planos estructurales, planos arquitectónicos, planos hidrosanitarios. Aquí podemos ver una muestra. Tenemos lo que son los planos arquitectónicos. Podemos ver el detallado, las dimensiones, dónde van a ir las puertas, ventanas, escaleras, todo eso. Pues bueno, aquí ya tenemos lo que es el plan de lo que se va a hacer. Aquí tenemos lo que es un corte. También estos cortes arquitectónicos son muy importantes porque nos dicen la altura de los entrepisos, cómo van a estar lo que son los entrepisos, las ventanas, las alturas de las ventanas, las alturas de las puertas. Por ejemplo, aquí tenemos un detalle de una ventana y pues bueno, podemos ver desde dónde va la ventana hasta dónde va la ventana. Y otra cosa también importante es que vemos qué materiales se van a colocar en esta construcción. Por ejemplo, aquí vemos materiales 1, 2, 4. Aquí vemos materiales 1, 6, 7. Y pues bueno, todo ese tallado lo podemos revisar en esta parte de aquí. Que nos dice muro de tabique rojo recocido. Y bueno, aquí nos explica qué materiales va a llevar. Entonces, para tener una casa arquitectónicamente bien, que se vea físicamente bien. Ahora, tenemos lo que son los estructurales, en el cual se especifica cuánta cantidad de acero. Por ejemplo, aquí vemos que va a ir emparrillado con un armado de varilla de 3 octavos a cada 20 centímetros de separación en ambos sentidos. Aquí podemos ver. Entonces ya de ahí sabemos que va a ser una losa de cimentación. Y pues bueno, es como cuando nosotros colocamos una losa de cimentación, es cuando tenemos muros muy juntos y así hacemos más económica la estructura. Y dos, que haya menos asentamientos. Generalmente siempre se va a asentar lo que es las casas, pero son asentamientos uniformes en los cuales se va asentando la casa prácticamente todo uniformemente. Pero todo esto que comento se va reduciendo conforme nosotros vamos viendo la estructura y los muros. Todos los muros que van en la parte superior, en la parte de la planta baja, todo eso, todas esas cargas, vemos si esta es la mejor opción o es la mejor opción otro tipo de cimentación. Pues bueno, aquí tenemos igual cómo ver lo que es la losa del primer entrepiso, que tenemos una losa reticular. Y la losa de azotea, que tenemos losa de vigueta y bovedilla. Y aquí vemos lo que es el detallado. Incluso aquí vemos lo que es el corte de lo que es la losa de cimentación y lo que son sus traves de ligue. Aquí vemos que debe de ir relleno compactado con material de banco. Generalmente utilizamos lo que es lo que es el tepetate y utilizamos lo que es la Proctor 95%, que bueno, nosotros tenemos que seguir lo que es ese protocolo de cómo se compacta y las capas y la cantidad de agua que tenemos que agregar. Bueno, ya es un proceso ahí. Aquí tenemos igual detallado de lo que es la escalera. Y bueno, todo esto hace que tengamos una estructura segura,
una estructura que se vea bien físicamente, y pasamos a lo que son las instalaciones hidrosanitarias. Esas también son muy importantes, son prácticamente de las tres que nosotros obligatoriamente debemos de tener para sacar lo que es un permiso en casa habitación. Y bueno, tiene todo un porqué. Si yo no tuviese este tipo de plano, por ejemplo de hidrosanitario, mucha gente cree que no es importante, pero realmente es muy importante, porque toda la tubería pasa por la cimentación. Todos estos registros, vaya, lo que vemos aquí en este baño, vemos que la tubería tiene que salir y tiene que pasar por el suelo. Entonces, en la gran mayoría de ocasiones pasamos tubería por la cimentación. Entonces, si nosotros no colocamos la tubería por la cimentación, pues bueno, posteriormente tendríamos que perforar lo que es la losa para poder meter lo que es esta tubería, o en algunos otros casos pues tendría que ir por arriba del piso. Entonces eso quedaría muy mal. Entonces son cosas que se deben de tener sí o sí al momento de ejecutar una construcción. Aquí igual vemos el detallado de un isométrico hidráulico. Aquí vemos que tenemos lo que es la acometida, y ya luego de aquí lo enviamos a lo que es la cisterna, y cuando no tenemos agua, pues bueno, sale el agua de la cisterna y otra vez agregamos lo que es agua al tinaco o a la tubería. Pero bueno, aquí tenemos lo que es el agua que va entrando, y pues bueno, aquí se distribuye a lo que es nuestro tinaco, y de aquí ya repartimos a nuestros WC, lavabo, lavadero, WC, bueno, todo esto, regadera, calentador, todo esto. Entonces ahí podemos ver el detallado, igual el detallado de tapas de registro. Entonces todo esto es muy importante para poder ejecutar una buena construcción y posteriormente no tengamos problemas con grietas, problemas con ejecución, todo este tipo de detalles, o otro tipo de detalles en donde prácticamente vemos ya grietas de gran magnitud, el cual ya son problemas estructurales, no simplemente problemas mínimos que puedas reparar, sino ya son problemas estructurales en el cual la estructura te está diciendo que lo mejor es revisar la estructura en general para ver por qué ocasionan este tipo de daños. Y obviamente siempre que me ha tocado a mí revisar ese tipo de detalles, pues bueno, son porque no se colocaron los elementos adecuados, porque no se tienen planos estructurales y simplemente se hizo a la y se va. Entonces, esta es una de las cosas más importantes, que cuando vas a construir, si no tienes estos planos, o si el constructor, o si el ingeniero, o si el arquitecto o constructora no te proporciona esto, pues bueno, ahí estamos empezando ya mal. Ahora, si tú eres una de las personas que quiere construir su casa y no ves esto, pues bueno, aquí ya empezamos con una alerta grande. Otra cosa que también veo mucho en la construcción es que construyen con materiales de segunda, incluso, déjame decirte, que en la parte de la cimentación, en esta parte en donde vimos lo que es el plano estructural de cómo tenía que ir el relleno, en algunos de los casos, déjame decirte que se coloca lo que es escombro en esta parte de aquí. Ahora, por ningún motivo debes permitir que en la parte de la cimentación, o incluso si tienes un muro de contención, se rellene con escombro. Eso siempre te va a generar problemas, porque el escombro siempre tiene basura y es un material altamente compactable que con el tiempo se va a empezar a hundir. Y otra recomendación adicional es que si tú tienes una persona que sepa de construcción, alguien confiable, pues bueno, te recomiendo que vaya una vez al mes a revisar lo que es tu construcción, y bueno, él te dé un punto de opinión y diga si está bien hacer esto, o te dé alguna recomendación una vez al mes, o incluso puede ser un poquito más. El punto es que sí se revise la construcción en el proceso de construcción.
Ahora, si no tienes algún conocido o algo así, pues bueno, nosotros podemos apoyarte, ahí te dejamos algunos contactos en la descripción. Y como última recomendación, si tú crees que algo está mal en la construcción, pues bueno, hácelo saber al constructor o incluso envía una foto a algún conocido y que vea ese detalle. Seguir estos tips te van a ahorrar mucho dinero y muchos dolores de cabeza. Y pues bueno, espero que te haya servido, te haya gustado y nos vemos en un siguiente. Hasta luego.